Bienvenidos a la fase final del proyecto de lenguajes de programación de la Universidad UNAD. Nuestro equipo está conformado por Fray Alberto Murcia, Cristian Vicente Ramírez, Juan Camilo Mora, Miguel Ángel Álvarez y Daniela Silva. Introducción. En este informe se expone el proyecto realizado a través del curso Lenguajes de Programación, haciendo uso de unidades, referencias propuestas, la herramienta Visual Studio y su lenguaje C# para el desarrollo de una aplicación utilizando Windows Form y una aplicación web utilizando ASP.NET que brinde una solución al problema planteado para la fase final del proyecto. Objetivo general: desarrollar una aplicación implementando Windows Form y una aplicación web haciendo uso de los conceptos básicos de programación orientada a objetos y el lenguaje C# para brindar una solución al problema propuesto. Objetivos específicos: identificar cada una de las clases, métodos y atributos, desarrollar el modelo relacional de la base de datos, implementar interfaces gráficas en Windows Form, desarrollar una aplicación web utilizando ASP.NET. Planteamiento del problema. Eagle S.A. es una compañía de servicios de seguridad privada. Cuenta con aproximadamente 303.000 empleados en todo el territorio colombiano. Dado la cantidad de personal y que están manejando todo este tema de su gestión por medio de hojas de vida en carpetas físicas, Eagle ha acudido a nosotros, Open Solutions SaaS, para que le brindemos una solución innovadora con un software que les permita mejorar todo su proceso de gestión de recursos de sus empleados. Nuestro proyecto se divide en fases e implementaciones. La fase inicial: datos personales, antecedentes académicos y antecedentes laborales. En este implementaremos los datos básicos de lo que es la primera fase de la solución del proyecto, donde capturaremos inicialmente los datos sustanciales de cada uno de los empleados. La fase intermedia: agregamos también el tema de contratos con la empresa Pandora, más los datos personales con fotografía para darle más identidad a cada una de las hojas de vida. La fase final: programación del turno de los guardias y una herramienta de consulta rápida y efectiva. Pasamos a la programación de interfaces gráficas GUI. La historia. En 1985, Microsoft publicó la primera versión de Windows, una interfaz gráfica de usuario para su sistema operativo, incluida en IBM PC, imitando la interfaz gráfica de Apple. La primera versión popular de Windows fue la 3.0 en 1990 con una mejora. En la actualidad, Windows 7 tiene interfaces mucho más dinámicas, ventanas principales, secundarias, iconos de acceso rápido, entre otros. Cabe resaltar que Windows 10, la última versión del sistema operativo lanzado al mercado por Microsoft de su sistema operativo Windows, fue la versión 10, donde implementaba el tema de multiescritorios, ventanas más inteligentes y más actualizadas que se adaptan a la utilidad que se les dan. Es decir, a medida que el usuario lo va utilizando, él va buscando accesos rápidos para darle mayor facilidad y entendimiento al usuario. Cuadro sinóptico de interfaces gráficas. En una podemos ver la versión de Windows 1 en 1985 de las interfaces, que podemos ver no eran muy amigables para el usuario, puesto no manejaban ningún tipo de iconos ni nada por el estilo. Posteriormente, en la versión Windows 3.1 en 1992 se implementó el tema de iconos, ventanas emergentes y elementos que ayudan al usuario a efectuar acciones por medio de opciones de ya sea un clic sobre un evento de un icono o imagen. En este podemos ver ya unas versiones más recientes de Windows 2000 y Windows 2007. Como podemos ver, Windows 2000 trajo una mejora a la comparativa de las formas Windows 3.0. Y Windows 7 actualmente pues ya tiene un sistema de widgets, un sistema de acceso mucho más fácil, un sistema de redireccionamiento para ubicación de los elementos en el sistema del disco local, entre otras. ¿Qué son las interfaces gráficas GUI? Son un programa informático que realiza la función de interfaz de usuario. Está formado principalmente por imágenes o
y objetos gráficos, su función es demostrar un entorno visual fácil de usar y que se comunique con el sistema operativo de una forma amigable. Aquí tenemos nuestras herramientas de construcción, el IDE Visual Studio 2017. Este IDE es lanzado al mercado por Microsoft para el desarrollo de aplicaciones en su lenguaje normalmente C#, cuyo principal factor de influencia ha tenido grandes avances hoy en día a implementar diferentes tipos de aplicación, como lo son ahora aplicaciones de consola, aplicaciones web ASP, implementación con JavaScript, con Node, Full Stack Min, entre otras aplicaciones que hoy en día se pueden desarrollar en Visual Studio 2017. Textbox. El Textbox es una caja muy similar a un input cuya finalidad es poder ya sea capturar o exponer información al usuario por medio de nuestras formas. Listbox y Combobox, como se puede ver en la imagen, son listados, son inputs de tipo listado que nos permiten de cierta forma darle al usuario el acceso a una información de manera fácil en una lista desplegable. El checkbox o casilla de verificación, como se puede ver en la imagen, es una casilla que cuenta con una acción de on y off, donde el off representa el fails y el on representa el true, que corresponde a correcto o falso cuando está chequeado o no. El botón es uno de los factores más importantes al momento del desarrollo de aplicaciones en C# y en general para el desarrollo como tal, dado que en este podemos controlar eventos como el on event, on click, on before click event. Estos eventos nos permiten programar acciones de nuestro software basado en las interacciones que va a tener el usuario con nuestra aplicación. Los data grid, como se pueden ver, son elementos organizados son elementos por columnas que nos permiten asimilar una matriz donde hay información y muy similar a cómo se trabajaría en las bases de datos. En este podemos ver nuestro diagrama MER, un diagrama donde tenemos los elementos y entidades de nuestra base de datos. En ellos tenemos nuestra principal, que es vigilantes, que va asociada, tiene una foránea a puesto, que tiene una a calendarios de turno, a contratos, formación académica. En cada una de ellas se almacena campos específicos de la información de entrada que va a almacenar nuestra aplicación de nuestro sistema para guardar las hojas de vida. En nuestro diagrama de clases podemos ver que tenemos un esquema muy similar al que se maneja nuestra base de datos, porque cada una de las clases interactúa de manera directa y a veces indirecta con cada una de las entidades de nuestra base de datos. Aquí podemos ver un ejemplo de las clases que se han estado creando. Aquí podemos ver la clase de actualización de datos, donde usamos los elementos para mostrar las formas basados en eventos on-click de botones. Aquí podemos ver el tema de la conexión con la base de datos. Aquí podemos ver el tema de los controladores, cómo se hace la invocación a los métodos. Aquí podemos ver cómo se utilizan los elementos para atraer información y para guardarla en nuestra base de datos. Aquí tenemos elementos para las búsquedas, para poder listar la información que necesitamos mostrar, como lo que son aquí algunas de las entidades: la experiencia laboral, la formación académica, el vigilante, el contrato, el puesto y los calendarios de turno. Aquí podemos ver la clase de calendarios de turno, donde podemos consultar la información de un horario o guardarla. Aquí tenemos parte de nuestra configuración para la conexión con la base de datos y para la conexión con nuestro servidor. Aquí tenemos nuestra interfaz gráfica de inicio de nuestra aplicación de escritorio para Eagle S.A., donde contamos con una interfaz que nos muestra un usuario y una contraseña para el ingreso de la aplicación. Posteriormente, la persona tiene las opciones de registrar una hoja de vida, ingresar los antecedentes, actualizar la información e ingresar los antecedentes laborales. Se colocó un calendario como opcional, como parte de lo no funcional que permitiría al usuario mayor facilidad en el manejo de la aplicación.
Los antecedentes laborales guardan información básica explicada en la problemática. Aquí podemos ver todas las interfaces, en su mayoría las que van a interactuar, donde se van a obtener los datos con los que posteriormente se va a trabajar nuestra aplicación. En este caso tenemos los datos personales, donde se diligencia todo lo que tendría que ser la hoja de vida, los antecedentes académicos, que cuentan con menús para diligenciar los tipos de educación entre bachiller y estudios de posgrado. Ahora pasamos a la aplicación móvil. Esta es nuestra interfaz gráfica. Esta corre sobre un servidor y esta ya trabaja sobre un navegador web, que es su elemento principal. En este podemos encontrar que tenemos aquí la funcionalidad de la vista de vigilantes. Tenemos una opción para crear, para editar y para eliminar. En esta vemos el nombre, el apellido y la fecha de inicio, dirección y algunos elementos importantes que se diligencian en la información. En esta lo mismo, se crea la información, el título de formación, la fecha de inicio, la fecha de fin y la institución. La experiencia laboral funciona de la misma forma. Tiene su propio elemento, su propio ID, como podemos ver en la parte superior. El localhost va cambiando entre los elementos a los que accede. Lo mismo sucede para Pandora, donde se guardan los contratos. Lo mismo para cuando se habla del cargo y el empleado. Y esta es la aplicación web en funcionamiento, donde podemos ver la información del vigilante, la información básica de un vigilante y a la hora de crearlo. Y estas son las conclusiones. Para concluir con este proyecto se adquirieron nuevos conocimientos en lenguaje C# enfocado en el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos. Al culminar el desarrollo de las aplicaciones que permiten almacenar las hojas de la vida de la empresa Eagle S.A., podemos observar las falencias que se presentan en ellas y lo complicado que es implementar la base de datos junto con la aplicación y que ésta se ejecute correctamente. Para el desarrollo de estas aplicaciones es necesario conocer los métodos a utilizar y tener bastante claridad en la hora de la codificación de las clases y atributos y la adaptación del sistema. Muchas gracias por ver nuestro video.